Pues retomamos el programa donde lo habíamos abandonado. Disculpen, volverá. Vale, donde lo habíamos dejado. Tenemos ahora una mesa redonda con tres personalidades netamente universitarias, que da mucho gusto después de la exposición del profesor Obarrio, pues tener la ocasión de escuchar. Tres, además, muy buenos amigos, y que para mí es un lujo poder presentarles, ¿no? El tema de esta mesa lo tiene en el programa Un siglo ateo, teologías políticas y nuevas religiones de sustitución. Probablemente no haya habido época en la historia que sus contemporáneos no hayan sentido como profundamente impía, ¿no? Desde la antigüedad en nuestros días siempre la conciencia de impiedad de la propia época pues es una constante. Pero si de una época se señala explícitamente su carácter ateo, se disputan entre el siglo XIX, que siembra las ideas, y el XX, que las recoge y que las explota desde el punto de vista práctico. Y eso es lo que queremos preguntarnos en esta mesa. ¿En qué medida, efectivamente, las ideas del XIX, la práctica del XX, hacen de esta época un siglo, o unos siglos, una época profundamente atea, o por el contrario, se ha producido una redefinición de lo religioso, una resignificación de lo religioso desde categorías eminentemente políticas? Y sobre ello, pues van a establecer sus ponencias nuestros invitados. Seguiremos el orden trazado en el propio programa, y intervendrá en primer lugar el profesor Jerónimo Molina Cano. Para mí es una gran alegría tenerle aquí con nosotros. No es la primera vez que visita la casa, le agradezco muchísimo que, además de unas circunstancias que no eran muy favorables desde el punto de vista climatológico, pues haya venido desde Murcia a acompañarnos. Y yo creo que nos conocemos desde hace pues más de 20 años, y me honra con una amistad que, por supuesto, es completamente gratuita, como no podía ser de otra manera, y uno no merece. El profesor Jerónimo Molina Cano, seré muy lacónico en su brillante y dilatadísimo currículum para no robarle ni un solo minuto de tiempo. Es licenciado en Ciencias Políticas, Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, en Derecho por la UNED también, máster en Administración Pública y doctor con la dirección de Dalmacio Negro Pavón, recientemente fallecido, en Derecho en 1998. Hizo la tesis doctoral en un autor cada vez más conocido, gracias además a su propio trabajo, Julian Fren, y del que es introductor junto con el magisterio explícito de Dalmacio Negro aquí en España. Más adelante, en el 2017, se doctoró en la Universidad de Coimbra en Filosofía, con la tesis de otro de los grandes referentes intelectuales sobre los que él ha trabajado más abundantemente y que también ha introducido profusamente en España, en la Universidad de Coimbra, con una tesis dedicada, digo, a Gastón Butul, uno de los padres de la polemología, que es una disciplina en la que él también viene trabajando desde hace cerca de 20 años también, y a la que ha dedicado también muchas de sus investigaciones. Esa tesis, además, le merece ese mismo año el premio Luis Díaz del Corral del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a la mejor tesis doctoral de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas. Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, tomó posesión con un discurso en 2021 dedicado al pensamiento político en España a partir de 1935, una aproximación en clave generacional, un problema que le viene rondando también desde varios años atrás. En el ámbito docente, vinculado a la Universidad de Murcia desde 1992, en la que actualmente es decano de Trabajo Social, ha tomado posesión también recientemente de la cátedra obtenida tiempo atrás en Política Social. Es académico, como decía, correspondiente a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y su labor investigadora y docente la ha llevado a cabo también en otros centros internacionales y nacionales. Sus publicaciones son muy numerosas, entonces no voy a pretender en absoluto ni dar una mínima indicación de todas ellas.
pero sus trabajos son referencia obligada desde luego para conocer el pensamiento de Gastón Boutoux, a quien antes citaba, también el pensamiento de Jules Frême en España. Su tesis la publicó después en el año 2000 bajo el título Jules Frême, lo político y la política, y luego se ha editado en otras dos ocasiones. También sobre el pensamiento de Raymond Aron, su libro, que por otra parte es delicioso, Raymond Aron, realista político, se ha traducido también al francés y al italiano recientemente, y también su bibliografía dedicada al pensamiento de Carl Schmitt, ¿no? Los enemigos de España son mis propios enemigos, bibliografía panhispánica de Carl Schmitt, con José Díaz Nieva, apareció hace relativamente poco, y las dos ediciones diferentes de otro libro suyo, Contra el mito Carl Schmitt. Junto con ello, otros muchos libros, capítulos, artículos que hacen de él un autor difícilmente imitable, no solamente en número, siendo este, ya digo, muy importante, sino en la profundidad del rigor analítico que demuestra en todos sus estudios. Me da mucha alegría tenerte, Jerónimo. Cuenta en ese sentido con esta vuelta a tu casa como una nueva ocasión para disfrutar. Tenemos un tiempo, es verdad que limitado, pero espero que luego nos dé pie para una conversación más detenida. Querido Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la presentación, sin duda excesiva. Sí que es verdad que es una alegría enorme que de vez en cuando nos sigamos encontrando. Ya nos encontramos en su día trabajando sobre Jules Frême y así hemos seguido hasta ahora. Y por supuesto también muchísimas gracias a la Universidad Cardenal de Rey Oceu por la invitación, también a Cefam. En fin, estoy encantado, es muy alegre para mí de poder venir aquí. Y además, también acompañado en esta mesa, pues Soraya no le conocía, pero a la próxima vamos a Herrero también desde hace mucho tiempo. Y ya digo que es gratísimo para mí estar aquí. A partir de ahora voy a intentar desarrollar de una forma muy esquemática, que evidentemente, como modestia lo digo, es la marca de la casa, preocupado siempre por el concepto y en la medida de lo posible con una manera muy sistemática de presentar los problemas. Cuando el profesor Valderrama me invitaba a participar en esta mesa, pensé que podría ser oportuno llamar la atención sobre un sociólogo francés muy poco estudiado. Tengo la esperanza de que solo sea de momento, que es Jules Monnegut. Es un sociólogo brillantísimo cuya trayectoria, como voy a presentar a continuación de una forma muy sintética, recorre todo el siglo XX y es un autor clave para entender precisamente la evolución de la idea y de la noción de religión política, asociada fundamentalmente al comunismo, del que él proviene. Este interés por Monnegut, haciendo una evaluación muy rápida de algunos trabajos míos de los últimos años, es verdad que viene sobre un terreno ya abonado porque evidentemente en algún momento me he ocupado de lo que significa la religión secular en Raymond Aron, también lo que significa, en fin, el culto a la razón y el ataque a la religión católica a través de la mirada del historiador, entre otros digamos, episodios históricos relevantes de la Revolución Francesa, que es Christopher Dawson. También en Jules Frême hay un apartado interesante cuando habla de las religiones de salvación. Y por supuesto también un autor como Jean Maritain, sobre todo en esa época en la que se relaciona fundamentalmente con la acción francesa y esa idea suya de las religiones naturalizadas. Precisamente por esta preocupación mía, casi es un pasatiempo desde hace ya algunos años ir anotando en la lectura cotidiana cuando encuentro alguna referencia a la idea de una religión política o de una religión secular en cualquiera de los autores con los que tengo un trato, digamos, frecuente. Y me llama la atención que la utilización del término religión política o religión secular o equivalentes es algo
que se precipita de una forma, yo diría que escandalosa, a partir de principios del siglo XX. Es verdad que a lo largo del siglo XIX ese problema no ha sido ajeno a los planteamientos políticos y filosóficos. Está presente en Rousseau, está presente en Condorcet, está presente, por supuesto, en Comte, y en el fondo esa preocupación por la dimensión religiosa de la política tiene que ver con el impacto tremendo que supone la Revolución Francesa y que probablemente su eco sigue todavía operante. Pero dejados algunos ejemplos quizá aislados de finales del siglo XVIII, es curioso que en los años 20 y 30 del siglo pasado hay una cantidad de autores enorme que utilizan con una gran naturalidad la expresión religión política. Es verdad que desde hace 30, 40 años esa noción de religión política o religión secular se ha convertido en una categoría académica, en una categoría científica. Hay revistas que se dedican a ese asunto, hay congresos, hay reuniones científicas como esta, en la que se hace una prospectiva y una perspectiva de lo que significa, pero curiosamente, insisto, voy a hacer un breve elenco de esos autores que yo he ido encontrando, algunos no los mencionaré porque si no sería una lista demasiado larga, con la idea solamente de hacerles patente que se utiliza con una enorme naturalidad, es decir, es algo que no necesita ser explicado. Nosotros, probablemente con una perspectiva más académica, politológica, sociológica, queremos dar una explicación al fenómeno, pero a mí ya me llama la atención de entrada que años 20, años 30 del siglo pasado se utiliza con absoluta naturalidad, hasta el punto de que el autor que menciona el asunto no se cree obligado a dar mayores explicaciones. Por supuesto, están Vilfredo Pareto y Gustave Le Bon. Para Pareto, el socialismo de principios del siglo XX es equivalente al cristianismo del Bajo Imperio. Le Bon habla de una religión nueva y de que las creencias políticas y concretamente las ideologías son religiones de un nuevo tipo. Insisto, con absoluta naturalidad. Es conocido el interés de Max Weber por el desencantamiento del mundo, pero hay otro sociólogo ya no tan leído, y que es Leopold von Wieser, que habla también de las cuasi religiones en los años 20. Maritain, al que ya he citado, habla de las religiones naturalizadas. Guardini, como se sabe, habla del mesianismo desvirtuado. Chesterton, por supuesto, de las religiones fósiles. Incluso un economista como von Mises, en el año 22, habla de la religiosidad iliástica del socialismo. Y todo eso en un tratado en el que pretende desmontar de una forma científica la teoría económica marxista. Por supuesto, hay referencias en Michels, en Keyserlin, en Mogas, en Schmitt, en Hela, en Jung. René Guénon habla también de la religión de Estado y de lo que él llama religiosité, que podríamos traducir como una suerte de religiosidad neutralizada. En España, Jiménez Caballero, en un texto del año 33, habla de una nueva catolicidad. Hay un sabor morrasiano que apunta precisamente a la idea de una religión política. Es eso lo que significa la nueva catolicidad en Jiménez Caballero. Por supuesto, en Dawson, lo he mencionado. Louis Rouget habla de nuevas religiones laicas. Georges Sorel se refiere a los socialistas como los gnósticos del siglo XX. Denis de Rougemont habla de la mística democrática como clave interpretativa de la política contemporánea. El Papa Pío XI, en la encíclica Quas Primas, habla expresamente de una cierta religión natural que pretende sustituir a la religión de Cristo. Y por supuesto llamamos a Fegelein, que en el año 38 probablemente acuña la expresión politische religión, religión política. Está Edward Spranger, que habla de religión secular antes que Raymond Aron. Raymond Aron, a partir de los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, pone en circulación la idea de religión secular, pero probablemente se inspira en Spranger. Habla también de religión política Gaston Boutou. Habla de religión política el propio Pessoa, cuando habla del bolchevismo efectivamente como una religión secular. Un discípulo de Max Weber, que es Müller Almack, en un librito precioso que realmente es el fragmento de una obra sociológica muy superior, titulado, si no recuerdo mal, El siglo sin Dios, pero que es un capítulo de una obra sociológica anterior.
habla precisamente de las leyes del declive de la fe. Y el último al que me voy a referir para tomar pie y hacer una pequeña presentación del pensamiento de Jules Monegó es precisamente Monegó, que habla del comunismo como del Islam del siglo XX. Es un autor, como digo, desgraciadamente poco conocido, porque ha sufrido precisamente la censura y el silencio por haberse atrevido, como él dice, a convertirse en el profanador de los profanadores. Es decir, él practica con el comunismo exactamente lo que el comunismo ha hecho con el resto de manifestaciones de la socialidad, de la cultura, etc. Es decir, ha sometido al comunismo a un estudio detallado. Y eso, claro, le ha supuesto el oprobio. Pero ¿quién es este Monegó, que ya digo que es un sociólogo muy singular y que forma con el sociólogo tan parisien, que es Aon, con el sociólogo provincial, que es Julien Freund, y con Bertrand de Jouvenel, que es politólogo, sociólogo político, pero mucho más cosmopolita, añade otro ingrediente también muy peculiar en la sociología francesa, porque los antepasados de Jules Monegó, hay una rama, su bisabuela, su tatarabuela, es una esclava liberta. Él procede de la Martinica, de modo que tiene sangre negra en sus venas, y es un en ese sentido, al menos en mi concepto, completa una visión muy interesante de la sociología francesa a partir de lo que podrían ser simplemente caracteres o procedencias culturales concretas. Monegó nació en la Martinica, en el Fort-de-France, en el año 1909, y murió cerca de París en el año 95, de modo que recorre absolutamente todo el siglo. Su padre es un abogado de la Martinica, que es, no en vano, el fundador del Partido Comunista allá. Su propia experiencia personal es un indicio de esa evolución de la religión y del paso de la religión a la ideología concebida como una pseudo-religión o una falsa religión. Dice Monegó que él había observado que su padre, que era católico, en un momento dado abandona la fe y pasó sin ningún tipo de dificultad, se desplazó hacia el comunismo, y ahí encuentra él precisamente una pista para interpretar, no tanto por poner un contrapunto al título de esta reunión que nos ha traído aquí, no tanto un retorno de lo sagrado, diría Monegó, más bien un desplazamiento de lo sagrado a determinadas zonas de la realidad. Jules Monegó es un autor que su padre le envía a estudiar a París y entra rápidamente en la órbita surrealista y entra también en la órbita del Partido Comunista, aunque nunca fue verdaderamente militante. Y como voy a contar muy rápidamente, Jules Monegó es uno de estos individuos singulares que aparecen siempre en la periferia de todos los grupos. Está cerca de los surrealistas, pero sale tarifando, está cerca de los comunistas, pero es también expulsado rápidamente, se acerca a los no conformistas de los años 30, pero le parecen a Monegó que son unos amateurs y que no entienden verdaderamente el problema de la política y se aparta de ellos. Está en la resistencia, con una acción muy meritoria durante la Segunda Guerra Mundial. Después se suma al gaullismo, del que sale también en parte expulsado por el propio De Gaulle, dado que no acepta la posición de Gaulle una vez que llega al poder con respecto a Argelia, y a partir de ahí va derivando, se va aproximando, por ejemplo, al grupo del Club de los Cloches, digamos un liberalismo nacionalista, etc. Después pasará a las cercanías de la nueva derecha, va a ser miembro de la revista, o sea, consejero de la revista Nouvelle École, y finalmente va a tener durante año y medio, 2 años, una posición relativamente importante en un consejo de estudios que crea Le Pen en el final del año 88. Va a aparecer en ese grupo de estudios, va a ayudar a fundar una revista que se llama Identité, incluso va a ser candidato el número 30 en la lista del partido Le Pen para las elecciones europeas del año 90, pero
a partir de la toma de posición de Le Pen con respecto a la Primera Guerra del Golfo, él va a salir de esa órbita, y curiosamente es justamente por ese año y medio, 2 años de aproximación a lo que significa en Francia el Frente Nacional, va a ser absolutamente demonizado. Él siempre lo ha contado con mucha ironía. O sea, se ha reducido toda mi trayectoria vital, en la que hay una participación como resistente importante en la Segunda Guerra Mundial y también su colaboración con De Gaulle, todo queda supeditado a esa colaboración que además terminó muy mal durante 1 año y medio, 2 años con el Frente Nacional. Bueno, pues este es el Jules Monnegut, que, como digo, va saliendo despedido de todos los círculos a los que se aproxima, pero no por un capricho, sino porque en el fondo hay una línea constante, hay una línea permanente en su, digamos, desarrollo intelectual. Él entiende que sus grandes maestros son, por un lado, Georges Sorel, por otro lado, Gustave Le Bon, y sobre todo Vilfredo Pareto. Probablemente, al lado de Julian Freud, es el sociólogo francés que más presente ha tenido en la segunda mitad del siglo XX la sociología trágica, dice él, de Vilfredo Pareto. Y junto a esos 3 nombres, lo que él llama encuentros capitales que le han marcado en su vida. Uno de ellos es el encuentro con Alain, el famoso filósofo prescriptor de la mentalidad de la Tercera República, en el Instituto Henri IV. Luego está Dumézil, con el que tiene también un encuentro afortunado y que le ha marcado y ha determinado su forma de concebir la sociología como una disciplina comparatista. El propio Dumézil se consideraba a sí mismo que era fundamentalmente un comparatista. Bueno, pues Monnegut dice exactamente igual. Y por último, De Gaulle. Voy a... porque lamentablemente para Monnegut no hay tiempo suficiente, porque me gustaría hacer el repaso de toda esa trayectoria suya, pero con las pinceladas que he dado creo que es suficiente para mostrar que hay ahí un autor interesante y que merece ser releído. De hecho, en España algunas obras suyas sí se han traducido. Yo creo que tenía una predilección especial por él Jesús Fuello, en la época en la que estaba al frente del Instituto de Estudios Políticos. Y yo no sé si llegó a publicarse la traducción de uno de sus libros importantes, que es Sociología de la Revolución, pero estoy seguro que Jesús Fuello estuvo detrás, porque por estos azares del libro viejo, mi ejemplar de la Sociología de la Revolución es precisamente el ejemplar de la biblioteca de Jesús Fuello. Voy en muy pocos minutos a subrayar 4 aspectos importantes de su pensamiento. El primero de ellos es lo que podríamos llamar la lucidez trágica, porque esto, insisto, ayuda a entender su actitud frente al comunismo. Se lamentaba con ironía Jules Monnegut de que no aparece en ninguno de los diccionarios de sociología francesa en los que aparecía cualquiera. Y dice, o bien he muerto o bien no he existido. Pero él asume que ese es el precio que tiene que pagar. Él sabe que, porque venía de ahí, que escribir en contra del comunismo, después de lo que él llama el golpe de Praga del año 48, escribe Sociología del Comunismo, que aparece en el año 49, él es consciente de que hacer una sociología del comunismo es algo equivalente a avanzar, dice él, bajo la metralla en el campo de batalla. Y esa es su conciencia a lo largo de toda su vida. O sea, Monnegut piensa que esa es su misión, es avanzar en el campo de batalla, siendo consciente de que no todos los infantes, no todos los soldados van a llegar a la meta, pero esa es, así lo concibe él, esa es su misión. Si yo digo algo, nadie me hace caso, decía Monnegut, pero si lo dice Duverger, se convierte en una vedette en toda la prensa francesa. Otro elemento importante para comprender a Monnegut, él habla siempre del poder vesicante de la verdad. Decir la verdad, esta mañana se ha señalado en la primera intervención, decir la verdad es difícil, pero es algo que hay que hacer, precisamente por su poder vesicante. Es decir, la verdad hay que decirla, aunque sea difícil, aunque tenga un precio elevado, porque una vez que se dice,
una vez que se hace pública, una vez que se manifiesta, las cosas inexorablemente ya no van a seguir igual. Podrán tener esa apariencia de continuidad durante un tiempo, pero a su juicio, y yo estoy de acuerdo con él, las cosas ya no van a ser igual. Otro criterio importante en su pensamiento es la idea de la heterotelia, es decir, lo que en otro contexto beberiano se llama la heterogeneidad de los fines, o lo que el propio Max Weber llama la paradoja de las consecuencias. Es decir, el hombre tiene un designio muy concreto, pero finalmente consigue algo que nunca hubiese imaginado. Y eso es lo que explica que la historia, de alguna forma, esté permanentemente abierta. De modo que esa idea de la heterotelia es una clave interpretativa de la sucesión histórica. Y llegó finalmente a subrayar la importancia que tiene en él la idea de la religión secular. El golpe de Praga, la caída de Checoslovaquia en la órbita comunista, le hace entender los errores que se han cometido a la hora de liquidar la Segunda Guerra Mundial y se pone a escribir una sociología del comunismo en el que desde el primer momento desarrolla esa comparación con el Islam. Considera Jules Monod que el comunismo es al mismo tiempo una religión secular representativa de un Estado mundial o un Estado que tiene la pretensión de convertirse en un Estado mundial. Esa preocupación suya por las religiones políticas viene de muy atrás. Él es uno de los fundadores del Colegio de Sociología, algo fundado con Roger Caillois y con Bataille entre el año 37 y el año 39. Un colegio de sociología que se dedica expresamente a la sociologie du sacré, a la sociología de lo sagrado. En esa época también el propio Monod lanza una encuesta acerca de si siguen siendo necesarios en Occidente los directores espirituales, los directores de conciencia, o si simplemente esa función ha desaparecido con el órgano. La segunda pregunta de esa encuesta, que se publica en junio del año 39, es sintomática, y uno descubre que al final un autor en algún momento de su juventud ha dado con lo que es la clave interpretativa absolutamente de toda su obra. Me permito leer muy brevemente la segunda pregunta de la encuesta que lanza a los intelectuales franceses. ¿El marxismo y los grandes movimientos nacionales de la posguerra le parecen a usted efecto de causas ante todo económicas o más bien manifestaciones de un inconsciente colectivo, de un inconsciente religioso? A partir de ahí, como digo, ese es el hilo rojo de toda su producción. Después de la guerra escribe la poesía moderna y lo sagrado, que abunda también en esto. Los hechos sociales no son cosas, que es una invectiva contra la escuela durkheimiana, pero en la que también profundiza en este problema. Y lo que es la gran trilogía suya dedicada al problema del comunismo y de lo que significa, no solo como religión política, sino como ideología expansiva, es Sociología del Comunismo, del año 49, La guerra en cuestión, que es un librito del año 51, y del año 69, La revolución, la sociología de la revolución. Bueno, pues cuando él expone esa noción del comunismo como religión política, por supuesto se le echa encima toda la crítica bien pensante francesa y europea en general. Y hay una crítica muy curiosa, es decir, usted hace un buen diagnóstico de la situación, pero ¿cuál es la solución? Bueno, pues la solución es lo que recoge en ese librito posterior del año 51, La guerra en cuestión, en el que propone una estrategia para contrarrestar la insidiosa política o la insidiosa estrategia comunista de penetración en el Occidente. No es algo, a pesar de que con la caída del muro, con la desaparición de la Unión Soviética, determinadas categorías o conceptos de la época de la Guerra Fría han quedado absolutamente, digamos, sobrepasados. Hay determinadas concepciones que son extraordinariamente útiles. Por ejemplo, una de ellas es la idea de la guerra psicológica, que es un concepto de uso relativamente frecuente, que es acuñado por el propio Monod y que es perfectamente válido para intentar resistir
esa acción de zapa de determinadas ideologías que en un momento dado era el comunismo, pero hoy sin duda son otras. Y dice Jules Monegó que es importante estar advertidos sobre lo que significa la guerra psicológica, porque el efecto letal de la guerra psicológica es hacer creer a quienes están asediados que no hay ninguna posibilidad de revertir esa avalancha o de revertir esa, digamos, esa presión externa. A mí, desde luego, esa idea de Monegó me resulta absolutamente consoladora. Bueno, pues en el año 1969 va a publicar la Sociología de la Revolución, que en el fondo es un desarrollo de esas tesis anteriores, y es un libro que se demora en la traducción por la censura, y dice él que por expreso deseo de Gaulle que ese libro no se publicó. Cuando de Gaulle pierde el referéndum es cuando ese libro se publica. Y termino. Hay una polémica interesantísima entre Monegó y Hannah Arendt en el año 53. En el 51 se publica una traducción en Estados Unidos de Sociología del Comunismo, y en un texto en la revista Confluencias del año 53 reprocha Hannah Arendt a Jules Monegó que tiene un concepto demasiado funcional de religión política, y que dice que de alguna forma confunde lo que es religión y lo que es ideología política. A lo que Monegó responde que la propia Hannah Arendt da por supuesto que ideología y religión son distintas, pero que ella es la primera que en ese escrito crítico, por supuesto, de una gran elegancia intelectual, es la primera que no distingue entre una cosa y otra. Y es cierto, concluye Monegó, que la religión secular es posible que desde un punto de vista teológico pueda ser un absurdo, pero él está convencido de que en términos sociológicos y en términos históricos, en absoluto, es una noción que merece la pena manejar. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Quizás ha sido un poco atropellado, pero tenía especial interés en plantear de una forma muy general quién es este Jules Monegó. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo, también por someterte al tiempo, que no es sencillo. Bien, interviene a continuación la profesora Montserrat Terrero López. Tengo perfectamente grabada en la memoria el día exacto en que nos conocimos. Debe ser cosa de la edad, que no recuerdo lo más inmediato, pero sí lo de aquellos años. Y lo conservo con afecto. Ese día y todos los posteriores que pasé en la Universidad de Navarra junto con ella y con quien fue nuestro común maestro y que nos liga a una tradición y que nos concede un carácter cuasi familiar pues muy intenso, que fue don Rafael Alvira, de quien estamos siempre en deuda, ¿no? Investigadora principal del Grupo de Investigación Religión y Sociedad Política del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, desde hace varios años, y además con unos frutos realmente interesantes. Es catedrática de Filosofía Política en esa misma universidad, en la que trabajó también muy activamente, ayer lo recordábamos, en tareas de dirección y docencia en el Instituto Empresa y Humanismo, una de las iniciativas más emblemáticas de la Universidad de Navarra. Vivo durante casi 40 años y recientemente fallecidos ya algunos de los que fueron sus principales promotores, ¿no? Alejandro Llano, el último en irse, Leonardo Polo, Rafael Alvira. La profesora Herrero ha sido investigadora visitante en diferentes universidades europeas, en Alemania, en Francia. Su obra es muy dilatada, es dilatadísima también, de una gran riqueza además de problemas, todos ellos en relación con la historia del pensamiento político, la filosofía política, las intersecciones entre lo religioso y lo político, que le ocupan más en estos últimos años. Entre sus libros dedicados a la historia del pensamiento político, pues destacando simplemente algunos, pues desde luego son también un punto de referencia fundamental, por ejemplo, todos sus trabajos sobre Carl Schmitt, desde su tesis doctoral El Nomos y lo político, la filosofía política de Carl Schmitt, fruto de su tesis doctoral dirigida también por Rafael Alvira, de la que se ha hecho
alguna edición posterior y también en inglés más recientemente, o sus trabajos también de traducción, una labor no siempre grata, difícil, pero encomiable y de la que un profesor universitario cabal pues no puede evadirse, de traducción, de edición, de anotación de obras de Carl Schmitt que son extraordinariamente importantes, posiciones ante el derecho, en Tecnos, sobre los 3 modos de pensar en la ciencia jurídica, también en Tecnos, la tiranía de los valores, junto con otros textos en editorial Comares, y la correspondencia, que hasta donde yo sé solamente existe en alemán, con don Álvaro Dors, de su Álvaro Dors, publicada en 2004, y que ojalá también podemos ver en castellano, no sé, algún día, pero junto con ello, no ha habido periodo histórico sobre el que no haya depositado también su atención. De destacar, por ejemplo, su trabajo sobre Thomas Hobbes, ficciones políticas, el eco de Thomas Hobbes en el ocaso de la modernidad, en Katz Editores, poder, gobierno y autoridad, la condición saludable de la vida política, la política revolucionaria de John Locke, en Tecnos, Theological Figures, de hace un par de años, 2023, y muy recientemente, la filosofía política de la antigüedad al mundo contemporáneo, editada por Riad, es un libro muy completo que da un repaso a los grandes problemas de la filosofía política pues de la antigüedad a la actualidad. Dentro de su grupo de investigación sobre religión y política, son muchas también las obras que se han llevado a cabo. Nos honra con su presencia el profesor Jaume Aurel, con quien también ha colaborado en muchas de estas investigaciones y bueno, donde desarrollan efectivamente una labor de investigación de un enorme interés. No le quito un minuto más. Muchísimas gracias también, Montserrat, por acompañarnos nuevamente. No es la primera vez que contamos contigo en esta casa y que ojalá pues también pronto tengamos ocasión de robar. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo creo que te quedé de alumno, ¿no? También. O sea, quiero decir con esto que efectivamente recuerdo yo también a Juan Carlos, fueron unos alumnos excelentes, muchísimos de los cuales están hoy en universidades. Juan Carlos, o por ejemplo estoy pensando en Pablo Sánchez Garrido, de su misma clase, que está en el CEU San Pablo, o en Óscar Elía, que dirige el PPI de la Francisco de Vitoria. Pues todos esos eran alumnos de la misma clase. O sea, quiero decir con esto que eran unas clases magníficas. Lo que hace, lo pongo ahí en el libro este que saqué el año pasado, el manual de filosofía política, que decía yo en ese libro que lo que hace una buena universidad son unos buenos profesores, pero lo que hace a unos buenos profesores son unos magníficos alumnos. Yo no sé si he conseguido lo primero, pero sé que he tenido alumnos magníficos. ¿Por dónde están mis alumnos ahora? Y dónde... Bueno, entonces, primero, pues efectivamente agradezco a la Universidad Cardenal Herrera CEU y a la Fundación CEPAS la invitación a estar aquí hoy. Hacía bastante que no venía, aunque he frecuentado mucho el CEU por esto de las amistades, y es una alegría para mí, además con este tema que realmente en los últimos años me ha interesado muchísimo. El profesor Molina Cano, porque el profesor Molina es Molina Cano, y yo soy profesor Herrero, porque no me importa no tener el segundo, pero verdad, Molina es Molina Cano, para todo el mundo, es muy divertido esto, todos los apellidos. Pero, o sea, ha comentado una de las recientes investigaciones que está haciendo, y yo también vengo de la mano hoy, se podría decir lo que voy a decir, de la mano de mucha gente, ¿no? También del profesor Dalmacio Negro, como espero hacer en el curso que va a montar el profesor Molina Cano en el Escorial este verano, en el CEU, no sé cuál CEU, con qué CEU, pero bueno, en este caso es con San Pablo o con Catalina Herrera, es como un CEFAS. Con todos los CEUs, vale, perfecto. Porque yo también me siento heredera, no solo de Rafael Alviras, yo también de Dalmacio Negro, tengo un montón de maestros y uno es Dalmacio Negro. Pero bueno, le voy a decir con la investigación, una investigación que he hecho estos 3 años últimos, o 4, que es un manuscrito que no sé si verá la luz todavía porque está en evaluación en Bloomsbury, pero espero que sí, ¿vale? O sea, y es que he puesto a dialogar a tres intelectuales que forman parte de lo que es la disciplina de la teología política, que es una de los... la mesa se titula Un siglo ateo, teologías políticas y nuevas religiones de sustitución, ¿no?
Y entonces estos son un jurista, Carl Schmitt, a que ya, por supuesto, conozco bien, no sé si tan bien como el profesor Molina acá, no ahora mismo, pero Carl Schmitt, Ernst Kantorowicz, el historiador, y el teólogo Erik Peterson, que es también una de esas figuras que ha sido, pues, vamos, no es tan conocida, se conoce de él muy poco porque en castellano solo tenemos los tratados teológicos, pero sí que lo puso un poquito de moda Ratzinger en la medida en que se considera discípulo de Erik Peterson. Pero Erik Peterson sí tiene un montón de volúmenes, que a veces todavía están encima de mesa, alemán, magnífico alemán, y claro, por ese mismo motivo no ha sido objeto de tantos estudios, porque el alemán sigue siendo hasta cierto punto, es ahora el idioma de los ingenieros, no de los filósofos, pero bueno, está ahí, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha interesado mucho me ha impactado un diálogo establecido, el diálogo que se establece entre los textos de estos tres pensadores, y entonces yo les he hecho una pregunta hoy para esta mesa, ¿no? Entonces, lo tengo escrito y lo voy a leer, no por nada, sino porque están las palabras contadas para no pasarme el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la introducción que tengo de por qué traigo a estos tres autores aquí, ¿no? La verdad es que Peterson afirma que la teología política es fundamental para comprender el cristianismo primitivo. Y esto es una de las cuestiones que me gusta comentar un minuto, porque esto lo he aprendido yo estudiando a estos autores, y es que gran parte del vocabulario de la cristiandad viene de las figuras políticas existentes en la polis antigua. Es decir, que por ejemplo, yo escribí un artículo sobre esto, que igual lo sabe todo el mundo, yo igual era la única que no lo sabía, pero cuando me lo encontré me pareció novedoso y por eso lo escribí. Por supuesto, el catedrático de Romano lo sabe seguro, y es que la palabra sacramento viene del juramento militar de los romanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el cristianismo primitivo? Adoptar las formas, no cualquier forma, sino las figuras políticas para entender el propio cristianismo. O sea, para entender, por ejemplo, el bautismo, era necesario tener algo así como lo que era un juramento militar. Entonces, que efectivamente la transferencia conceptual entre el ámbito de lo político y lo teológico no es algo nuevo, ni solamente en la dirección en la que acaba de comentar el profesor Molina, porque esa dirección está clara, no cabe duda. No has citado Jerónimo, por cierto, y claro, es la madre del Cordero completo, el nuevo cristianismo de San Simón, 1825, que es la madre del Cordero. Es gratificante, me estoy pasando ya, o sea, qué horror. Es gratificante ver cómo la historia del socialismo que ha escrito Axel Honneth hace nada pone como fundamento del socialismo este texto de San Simón. O sea, el socialismo no se oculta, ¿no? Es una nueva religión, ¿no? Dice el socialismo, no el comunismo, pero claro, en 1825, estamos hablando de que no se oculta, es así, bueno, en fin. Entonces, esa transferencia, vamos a decir así, es la última, por decir así, que genera esta nueva religión. Pero hubo otras transferencias, y en concreto la del mundo antiguo. Y esto quiere decir, en último término, y eso es lo que en parte dice la teología política, que hay una comparten significados y sentidos lo político y lo teológico, porque en el fondo las dos hacen referencia a un concepto de poder. El poder de Dios, en un caso, poder político en otro, y eso siempre estará en pugna, ¿no? Siempre va a estar en pugna. Entonces, se roban mutuamente los sentidos y sobre todo la apropiación de los sentidos. Bien. Dicho esto, yo la pregunta que le hacía a estos tres intelectuales es la siguiente. ¿En qué condiciones teológico-políticas se encontrará el último hombre? Esta es la pregunta. ¿Y a qué llamamos último hombre? Bueno, podemos llamar el último hombre a los individuos que se encontrarán en la ruptura del tiempo histórico, es decir, en lo que se suele llamar el fin del tiempo, el apocalipsis, etc. Hombre, también se podría llamar el último hombre hoy en día, en nuestras circunstancias actuales, al último tipo de hombre, o sea, al último hombre que ha decidido vivir como un ser humano y no de otra manera, y no como un poshumano. Porque hoy también nos planteamos, ya se lo preguntaba a Gunther Anders hace mucho tiempo, si realmente el apocalipsis será producido intrahistóricamente. Si realmente acabará la existencia humana en las condiciones en las que ha existido hasta ahora, o sea, acabará. O sea, si ya acaba en las condiciones en las que ha existido hasta ahora, acabará. Ese es el tema, ¿no? Y esa es la pregunta que yo
que yo les hago a estos tres autores y me la responden de la siguiente manera. Kantorovich, en un texto breve que está en su, no sé si está publicado ahora mismo no lo sé, no sé si no lo sé o ya lo he olvidado porque probablemente lo he sabido, pero da igual. En Humanidades de Historia, texto de 1959, Kantorovich señala que después de la Edad Media las humanidades han sido la coartada de la teología política en la búsqueda de racionalidad. Las humanidades forman una pseudoteología interesada fundamentalmente en la normalización del hombre sin necesidad de teología. En lugar de la fe, las humanidades promueven el conocimiento y la ciencia y pretenden crear un nuevo tipo de ser humano. En el último capítulo de otro de sus textos, Los dos cuerpos del rey, el más conocido de todos, de 1957, el último capítulo de Los dos cuerpos del rey es un manifiesto humanista que presenta al poeta como el personaje que lanza un nuevo concepto de poder. La medida de este poder ya no es Dios, como en la antigua teología política cristiana, sino el optimus homo. O sea que cuando nos preguntamos, cuando nos hacemos esa cuestión de quién juzga, ¿no? ¿Quién puede juzgar el bien y el mal? Antes hacía referencia en la sesión pasada. La respuesta que da el humanismo es el hombre óptimo. En su monarquía, Dante inicia una nueva idea de comunidad universal que supera la inclusividad tanto al imperio como a la Iglesia. Según Kantorovich, el imperialismo dantesco es completamente inmanente. Con Dante nace una nueva autoconciencia del hombre. La medida del hombre es el hombre óptimo, el optimus homo, el hombre excelente. No en esa división de autoridades de Dante, el optimus homo no es el papa, ni el emperador, ni siquiera Cristo. Las jurisdicciones están completamente separadas y Cristo no se encuentra en la cima de ninguna de ellas. Aunque, como el propio Kantorovich reconoce claramente, la diferenciación de jerarquías no implica para Dante todavía, como cristiano, ni un conflicto de lealtades ni una antítesis. Pero sin duda fue tarea de Dante recuperar la naturaleza original de Adán. Las dos primeras partes de la Divina Comedia tienen la función de mostrar cómo Dante, que hace de sí mismo un símbolo de la humanidad, fue conducido por la filosofía y la sabiduría secular desde un estado de pecado a la naturaleza buena del primer hombre antes de la caída. De este modo, el aspecto sacramental de la vida cristiana es superado por la sabiduría humana. La purificación del hombre, mediante la sabiduría, se simboliza en la Divina Comedia en la peregrinación por el purgatorio. Finalmente, Dante, en su sueño de esta peregrinación, es coronado y mitrado de forma no sacramental por Virgilio Poncatón como testigo. Virgilio no le abre las puertas del cielo, sino de un paraíso humano. El hombre se convierte así en un ser creador inocente, que no está constreñido por los límites naturales, sino que está en condiciones de superar la naturaleza. Esto también queda claro en otro de sus textos, La soberanía del artista, de 1961, donde Kantorovich ofrece en realidad su posición teológico-política definitiva. Durante el Renacimiento, los actos creativos, ya fueran poéticos, teológicos o políticos, eran medios para la autoemancipación del hombre. Y este concepto es fundamental, ¿no? O sea, es la autoemancipación del hombre el lugar, desde mi punto de vista, y esto es lo que mantengo en esta pequeñísima ponencia, el lugar de lo sagrado. Aunque la idea del poeta creador hace su aparición durante el siglo XVIII, podría, según él, remontarse a Vitruvio. En este contexto, Kantorovich describe así su hipótesis teológico-política, que para él es la hipótesis teológico-política del último hombre, para Kantorovich, y que es, por tanto, una imagen más bien artística, ¿no? Es un texto un poco largo, pero lo voy a leer, ¿no? ¿Qué os parece? Y no deberíamos pensar en esa máxima que abarca la esencia misma de la soberanía, ese privilegio reclamado por el Papa y pronto también por el poder real que insistía en que el soberano podría juzgar a todos, pero no ser juzgado por ninguno. Dante había usurpado ciertamente el poder soberano de juzgar a todos los hombres, del mismo modo que Petrarca no podía permitir ser juzgado por ningún mortal, salvo por su amigo real. Así, el recurso paulino en 1 Corintios 2:15, spirituales autem judicat omnia et ipse anemine judicatur, monopolizado por la Santa Sede, Santa Sedes judicat omnia, y convertido más tarde en una prerrogativa del titular del cargo soberano en general, ha vuelto a su significado original.
el hombre espiritual en general, el verdadero neumáticos, que estaba lleno del espíritu, no podía ser juzgado por nadie porque era soberano como vaso del espíritu. El espíritu, es cierto, se secularizó cuando el ingenio pretendió estar por encima y más allá del juicio, pero la inspiración de lo alto estaba allí no obstante. Este arrogarse la plenitud o potestatis era cierta para los oficios de los poderes espirituales y seculares, y se hizo cierta para los oficios de poeta y por transferencia de pintor y artista en general. Por lo tanto, tal vez no haya estado de más plantear aquí la cuestión de hasta qué punto y en qué aspectos la teología artística del Renacimiento siguió ciertos caminos marcados, en primer lugar, por la teología política de los juristas medievales. Es decir, que aquí la cuestión está en saber dónde está la potestad espiritual en cada uno de los momentos. Y un momento, y bueno, también Nietzsche es parte de esa historia, posteriormente, claro, o sea, llega a esa historia hasta Nietzsche, quiero decir, pues es el poder del artista, ¿no? Kantorowicz realmente no especifica mucho más, tampoco defiende apasionadamente esta postura, pero es evidente que la influencia que tuvo en él Stefan Georg marca su manera de imaginar el paraíso como un Olimpo de poetas y artistas. Sin duda, esta es, desde mi punto de vista, una imagen idealizada de lo que sería el último hombre. O sea, cómo viviría el último hombre en un paraíso, vamos a decir así, terrenal, de goces de tipo intelectual. Pero la verdad es que la teología política del último hombre que ha decidido la autoemancipación es evocada por Schmitt o por Blumenberg, en discusión con Schmitt, de una manera muy diferente. Así aparece en la postdata La teología política 2. Schmitt revela hasta qué punto una época que se pretende no solo secularizada, sino totalmente inmanente, se apoya en un movimiento teológico como el gnosticismo. O su sucedáneo, el interesante proceso de progreso del conocimiento que implica una perpetua curiosidad humana. Efectivamente, discute en este punto con Blumenberg en la legitimidad de la modernidad, quien ha tratado el gnosticismo no tanto como una religión histórica específica, sino como una actitud filosófica o existencial ante el mundo, una respuesta radical al problema de la existencia de un mundo percibido como hostil, caótico y sin sentido. Para los gnósticos, el mundo material es obra de un demiurgo defectuoso o maligno, lo que conduce a una visión profundamente pesimista de la realidad. Los seres humanos, atrapados en este mundo defectuoso, solo pueden encontrar la salvación a través del conocimiento secreto, la gnosis. Blumenberg sostiene que la modernidad surge en parte como respuesta al gnosticismo, no en el sentido de una continuidad directa, sino como un intento de superar el pesimismo inherente al pensamiento gnóstico. En opinión de Blumenberg, esta superación no fue lograda por el cristianismo, a pesar de sus esfuerzos por conseguirlo. Su concepto de Trinidad no logró superar la dualidad de la lucha gnóstica entre un Dios creador y un Dios redentor que se entienden como enemigos. En su opinión, la visión negativa del mundo del cristianismo, que fue incapaz de superar el gnosticismo, obstaculiza el desarrollo de una actitud positiva hacia el progreso, la ciencia y el control humano sobre las fuerzas naturales. Esta sería la visión positiva de la realidad ante la visión decadentista, negativa, triste de un cristianismo. Mientras que el gnosticismo y el cristianismo rechazan el mundo y buscan una salida espiritual, la modernidad, según Blumenberg, intenta afirmar el mundo a través de la ciencia, la tecnología y el dominio racional sobre la naturaleza. La sustitución fundamental llevada a cabo por la modernidad es, por tanto, la sustitución del dogma teológico por la libertad de la verdad científica. Pero Blumenberg señala muchas otras sustituciones características de la modernidad que contribuyen a ese proceso de secularización. El etos moderno de trabajo se convierte en una secularización de la santidad y sus métodos ascéticos. El postulado político de la igualdad de los ciudadanos se convierte en una secularización de la idea de la igualdad de todos ante Dios. Las representaciones del crimen y el castigo en la ley se convierten en una secularización de la idea teológica de pecado. La naturaleza detallada de las autobiografías modernas parece ser la experiencia secularizada de la búsqueda del alma religiosa y la reflexión pietista. Incluso la infinitud de Dios se seculariza en la modernidad y se transfiere al mundo a través de la creencia en el progreso.
Estos ejemplos nos dicen que la secularización no es un simple proceso de disolución de la religión tradicional en una pura neutralización, sino una sustitución en el orden de los valores. La mundanización es un proceso de sustitución de valores. La teoría de Blumenberg postula que el advenimiento de la ciencia se precipita por la decisión de la humanidad de renunciar a la búsqueda de la felicidad en favor de la eficacia. Esto lo dice muy bien Foucault, hablando de Nietzsche, la genealogía y la historia en ese texto, cuando habla de cómo el ser humano ha renunciado a su felicidad ya en favor de la ciencia. Yo creo que esta es la posición contemporánea, ¿no? Smith interpreta esta idea como terriblemente agresiva. En la lógica de la modernidad, el último hombre solo puede ser un producto del proceso de la ciencia y la tecnología, un poshumano. El último hombre no es un nuevo Adán o Cristo, sino un mero producto funcional que vive en una nueva terrenalidad. El proceso tecnológico se caracteriza por una búsqueda constante de la novedad, la eliminación sistemática de elementos que se experimentan como no funcionales. Smith describe bien cómo, en esta circunstancia, el soberano no es el artista, como pronosticaba Kantorowicz, sino el científico. La nueva teología política vuelve a estar condicionada por la decisión sobre la excepción. Esta decisión pertenece ahora al científico. La autoafirmación del hombre ante Dios se convierte en autopotenciación gracias al propio proceso de la ciencia y a sus conquistas cada vez más ambiciosas, que no parecen detenerse hasta conseguir la autoproducción del hombre y de sus condiciones de vida. Y esto es también, en parte, gracias a justamente esta etapa que me parece que es hasta cierto punto anterior, bueno, son contemporáneas, de las religiones políticas, ¿no? Porque por eso hablamos de biopolítica. O sea, que precisamente por el papel que ha tomado las ideologías como nuevas teologías, se hace posible que la ciencia ahora tome la decisión definitiva, precisamente porque la política obra en favor de la ciencia, ¿no? La famosa biopolítica, o sea, que ya hablaba Platón en el libro V de la República de esto, ¿no? Pero ya entonces se imaginaba Platón esta posibilidad, que no, de la que desde mi punto de vista ironizaba, pero ahora es posible, ¿no? Esto es posible. La existencia, con la nueva revolución industrial, llega la desaparición de la conciencia antropocéntrica. La existencia humana está en función del progreso científico y técnico. La maquinaria y la investigación funcionan al margen de motivos y necesidades, cometiendo agresiones contra la humanidad. El ser humano individual es sacrificado en el altar de la investigación científica. No deja de ser sobrecogedor, ¿no? Siempre se lo digo a los alumnos, ¿no? Que yo cuando he ido a Auschwitz y al otro campo de concentración, que ahora mismo no me sale el nombre, ¿cómo se llama? Birkenau. La verdad es que no puedo pensar simplemente en aquellos judíos, que por supuesto yo pienso en las fábricas de embriones congelados, no puedo pensar en otra cosa, porque es material biológico que está ahí, ¿no? O sea bueno, es que es una cosa sobrecogedora, ¿no? Y vivimos, o sea, los seres humanos bueno, en fin, si llegamos al poshumano, no sé qué pensarán las máquinas de esto, quizás sean ellas las que corrijan este asunto y que digan que es una atrocidad, ¿verdad? Porque sí, es como lo de ChatGPT con lo de Trump, ¿no? Que le critica, aunque, en fin, qué lío, ¿no? O sea, el ChatGPT critica al que le está dando origen. Es una cosa curiosa, pero es posible que sean al final el ChatGPT el que denuncie las fábricas de embriones congelados, llegaríamos de ahí a una locura, ¿no? Pero bueno, no deja de ser sobrecogedor, ¿no? El ser humano individual es sacrificado. La funcionalización era para Schmitt sin duda la figura del anticristo. La funcionalización es la figura del anticristo. Por tanto, la figura del resistente ante el anticristo es el que resiste la funcionalización, ¿no? Se podría decir que la figura de la resistencia a una nueva sacralización, que la sacralización viene de esa funcionalización general que hace referencia a la tecnología, es la figura de la resistencia hoy que está en ese punto, ¿no? Schmitt advierte contra el carácter agresivo de la investigación científica a pesar de su apariencia desprovista de radicalismo. El proceso de sustitución de la teología por el triunfalismo de la ciencia y la tecnología aumenta exponencialmente el potencial de intensificación de la enemistad. Las conclusiones que Schmitt extrae para una teología política en un mundo secularizado no son muy alentadoras. Las últimas palabras de Teología Política 2 muestran lo que una época completamente desteologizada significa para la distinción amigo-enemigo, característica de la esfera política.
al final de su influyente libro, se pregunta: ¿cuál de estas tres libertades es intrínsecamente la más intensa y agresiva? ¿La libertad científica, la libertad técnica e industrial de producción o la arbitrariedad de la libre utilización humana? La libertad sustituye a la razón, como ha dicho el profesor Juan Alfredo, y la novedad a la libertad. La libertad está ya sacrificada en el altar de la innovación. Para Peterson, el último hombre es el viejo Adán, que se situará frente al nuevo Adán Cristo, que viene del cielo y que restaura a toda la humanidad haciendo nuevas todas las cosas. Es el padre de una nueva humanidad. Para el teólogo Peterson, la idea del hombre, la humanidad y el humanismo solo pueden ser una imagen de Dios si no quieren sufrir una grave distorsión. ¿Qué habrá en la última hora? Ya acaba Juan Carlos, perdón. En la última hora, el hombre de carne y hueso tendrá que coexistir con el hombre gnóstico, como la última forma del anticristo en la historia que aparecerá justo antes de la segunda venida de Cristo. El hombre gnóstico es el hombre descarnado para él. Esta imagen apareció por primera vez en el movimiento gnóstico de la Iglesia antigua, pero su existencia no se limita a esa época. Para el hombre gnóstico, el universo, que era para los griegos una naturaleza llena de vida regida por el logos, pasa a ser entendido como algo inconsciente e irracional, sometido a la misma concupiscencia a la que está sometida la racionalidad humana. La tendencia de los distintos gnosticismos, Valentino, Marción, Mani, al describir ese mundo es denigrarlo, denigrar el cuerpo humano y el alma humana. Con ello querían despertar de la conciencia para animar a una salvación a través del saber y lo que denominaríamos emancipación. Para Peterson, el hombre incorpóreo promulgado por el gnosticismo es la respuesta herética al Dios encarnado. En varios de los textos breves de Peterson, el paralelo del gnosticismo en la actualidad es la omnipresencia del progreso técnico. Volvemos al mismo: el hombre desencarnado, la inteligencia artificial, la separación del alma y el cuerpo, la transformación del cuerpo por medio de la actividad, de la libertad, transgénero, todo lo que queráis poner ahí, vamos, ¿no? El libro de Deleuze, que una doctoranda mía, o jefe, no lo que sea, está explorando y que me ha puesto la visión sobre él, y lo tengo ahí para me dice, no lo leas, ya te lo resumo yo. Cuerpos sin órganos, ¿no? Que está en el origen de Bandel y de todo esto, ¿no? O sea, al final es realmente la operatividad sobre el cuerpo, o sea, vamos a decir así, la posibilidad de la desencarnación, ¿no? Pues esto ya, Peterson afirmaba ya esto, ¿no? Bueno, él lo decía de otra manera, porque estaban en la era más de la Guerra Fría y tal, ¿no? El hombre nuevo no es lo que pensaba Pablo, sino el homúnculo técnico que dispara proyectiles de largo alcance sobre la luna, decía Peterson. Que sean pacíficos o no, no importa, porque ¿quién puede distinguir hoy entre la guerra y la paz? O sea, el anticristo de los nuevos tiempos está entre nosotros y consiste en la fascinación por la tecnología y desde luego no promete una época de paz. El juicio de Peterson coincide en gran medida con el de Schmitt. Schmitt y Peterson señalan que la amenaza que supone para la humanidad este camino de supuesto progreso conduce a un nuevo paraíso terrenal. Pero es un mundo, ¿qué tipo de paraíso sería ese, no? Es un mundo completamente inmanentizado, es decir, un mundo en el que la teología ha sido completamente sustituida. Por el arte puede ser, creo que era una época pasada esta, por la política, desde luego, y por la tecnología. En este mundo, sin duda, puede haber héroes, pero no habrá mártires. Habrá secretos, pero no misterio. Habrá propaganda o espectáculo, pero no gloria y alabanza. Habrá comunidad política, pero la Iglesia tendrá muchas dificultades para existir. En ese momento, creo que en este momento, al parecer, lo que se habría llamado vida humana llegará a su fin. Ya está. Muchísimas gracias, Montserrat. Muy interesante. Vamos inmediatamente a nuestro último ponente, el profesor Guillermo Gradiño Ferrer, una de las voces también más interesantes, con el que efectivamente no tenía yo el gusto de conocerlo personalmente, pero tenemos afectos también en común, ¿no? De entrada, Juan Pablo Serra o Óscar Eguía y tantos que trabajan también en la que ahora es su casa. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, en Filosofía por la Escuela Internacional y Alti Studi de Módena.
es profesor de Teoría Política en la Universidad Francisco de Vitoria y miembro del equipo de investigación de la filosofía política de la ciudad, ideas, formas y espacios urbanos del CSIC. Investigador visitante en la Universidad de Toronto, en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, con el profesor Pierre Manal. Ha realizado también múltiples estancias de investigación y docencia en la Libera Università Internacional de Studi Guido Carli de Roma, en la Villanova University, en la Universidad de George Mason, en Virginia, la Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya y la Universidad Tecnológica de Chemnitz, en Alemania. Autor de numerosos artículos y colaboraciones en obras colectivas sobre teoría política y historia del pensamiento político. Ha sido editor y traductor también, como nuestros demás invitados, de importantes obras clásicas de la filosofía francesa en Alianza Editorial. Por ejemplo, Las limitaciones metafísicas de Descartes, La risa, Ensayo sobre la significación de lo cómico de Henri Bergson, Pequeña introducción a la filosofía de François Harfin, o Cándido y otros cuentos de Voltaire más recientemente. De entre sus propios escritos, quizá podamos destacar uno especialmente en el marco de esta mesa redonda, que es el que yo tenía en la cabeza y que él coordinó, y con un elenco de autores muy interesante, que publicó Tecnos en 2022 junto a Jorge del Palacio, el libro colectivo Atenas y Jerusalén, Política, Filosofía y Religión desde 1945, ¿no? Tienen colaboraciones de un enorme interés. Bien, pues doy palabra al profesor Raíño. Muchísimas gracias también por su participación en esta mesa redonda y ojalá que sea ocasión de bueno, pues nuevas oportunidades de coincidir. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu presentación tan generosa y muchísimas gracias, obviamente, al CEU, al CEFAS, por esta invitación, al profesor Elio Gallego, al profesor Ismio Marín, a Fernando Amistad, a Paloma Corbí por la organización y la paciencia. En fin, estoy encantado de estar aquí. Me atraía mucho el tema propuesto, ¿no? Porque creo que bueno, pues el ambiente moral, político en el que estamos sumidos desde hace bueno, pues unos cuantos años ya puede ser interpretable desde las coordenadas de la religión política, ¿no? Por lo menos desde las coordenadas de una sacralización de, bueno, pues de realidades políticas que en mi opinión están volviendo en estos últimos años, ¿no? Lo que a mí me interesaba hacer era un poco, bueno, pues aplicar este concepto de religiones políticas a una realidad moral actual, a la que a veces, bueno, pues no se interpreta desde este tipo de coordenadas, como decía, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, en el siglo XX, la cuestión de la religión política, lo más normal es vincular la religión política con los regímenes totalitarios, obviamente, ¿no? O vincular la religión política con las ideologías que han dado lugar a regímenes totalitarios, ¿no? Típicamente comunismo, fascismo, nazismo, etc., ¿no? A mí me interesa más traer aquí pues, bueno, pues un pequeño ensayo de 10-15 minutos que puedo hacer con ustedes, ¿no? A propósito de la religión política como un instrumento no ya de ideologías totalitarias que no están dentro de nuestro mapa ideológico que utilizamos ahora, sino precisamente la utilización de, bueno, pues religiones políticas o seculares, si preferimos, dentro del pedigrí de las ideas democrático-liberales, ¿no? Porque, bueno, pues que el comunismo tiene una dimensión, bueno, pues sagrada, ¿no? O que pretende una dimensión sagrada, que el fascismo también entiende, pues, el Estado como una realidad nominosa, ¿no? Bueno, pues eso me parece bastante evidente hoy día, ¿no? Pero creo que se nos escapa normalmente un poco más la interpretación de, pues, las últimas transformaciones morales y políticas en clave religiosa, ¿no? Y me gustaría, pues, tener 10-15 minutos para hablar con ustedes al respecto. Desde luego, esta utilización de la religión política para hacer referencia, pues, a los totalitarismos o a las ideologías totalitarias tuvo un momento, en mi opinión, bueno, pues, muy pertinente, ¿no? Y era el momento en el cual los occidentales estaban experimentando lo que Daniel Bell había llamado la muerte de las ideologías, ¿no? Estábamos en algo que algunos llamaban el consenso de posguerra, y entonces, pues frente a un tipo de regímenes o de ideologías que requieren de una, bueno, pues una especie de
sacralización de su orden para que los individuos lo acepten, comunismo, nazismo, fascismo, etc., frente a estos regímenes o a estas ideologías se contraponía el ciudadano occidental, que es un ciudadano perfectamente razonable, podríamos decir, ¿no? Que es sobrio epistemológica y emocionalmente y que poco menos que se guiaba como un actor racional que no tenía ninguna esperanza más allá de lo que cabría esperar de la política, de la transformación social, etc., ¿no? Entonces, claro, bueno, pues esta pintura de que los totalitarios caen dentro de las religiones políticas y los ciudadanos democráticos pues son sobrios, circunspectos y no tienen estas pasiones, pues creo que tuvo a lo mejor su momento, pero ha quedado desmentido con la evolución moral y política, me opinión, de los últimos 40 y 50 años, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me interesaría hablar un poco de toda aquella tendencia que ha venido a desembocar en lo que hemos llamado pues, el wokismo, ¿no? en los últimos años. Sé que puede haber gente que hasta ya le dé pereza, ¿no? Hablar del wokismo, porque ya parece que está empezando a estar bastante pasado, ¿no? Y algunos ya, casi cuando oímos hablar del wokismo, parece como cuando oímos hablar del COVID, ¿no? Que fue una cosa que nos cambió las vidas, pero ya psicológicamente hemos pasado página y es una realidad completamente extraña para lo importante que había sido en su momento, ¿no? Pues creo que con el wokismo puede pasar algo parecido, pero me parece que es un fenómeno particularmente interesante para analizar desde las coordenadas de la religión política, ¿no? En cualquier caso, en primer lugar, pues para la parte del público que no tenga tampoco pues, un conocimiento muy profundo sobre la noción de religión cívica o la historia de las religiones políticas, ¿no? Me gustaría empezar dando un par de coordenadas, ¿no? Y es que dentro del pedigrí de ideas liberal-democráticas, por así decir, ¿no? La utilización de la religión para bueno, pues defender sus postulados, sus ideas o suscitar pues fidelidad a los ciudadanos no es nueva en absoluto, ¿no? Podemos hacer mención, en primer lugar, al surgimiento de las religiones cívicas, ¿no? De una cosa que hemos llamado religiones cívicas y que, bueno, pues está formulada de forma absolutamente paradigmática, ¿no? En el penúltimo capítulo del Contrato Social de Rousseau, donde, pues, bueno, pues Rousseau dice que los cristianos no pueden ser buenos ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los cristianos no pueden distinguir, no acaban distinguiendo entre ciudadano y hombre, ¿no? Y además, si realmente fuesen cristianos perfectos, pues les daría igual el éxito o el fracaso, ¿no? Y no tendrían ambición y no tendrían voluntad de crecimiento ni casi voluntad de poder nietzscheana, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues Rousseau tiene unos párrafos en los que es particularmente duro, ¿no? Con respecto a la posibilidad de que las sociedades sean saludablemente sociedades y cristianos al mismo tiempo, ¿no? En cualquier caso, la religión cívica, a lo largo de la modernidad, ¿no? Pues se entiende, o yo la entiendo por lo menos, ¿no? Con una religión que viene a enmendar un problema de las religiones reveladas tradicionales, ¿no? Y es que la comunidad política no se confunde, o perdón, no es la misma que la comunidad ético-moral o de creyentes a la que se dirige la religión revelada, etcétera, particularmente el cristianismo, ¿no? Es decir, que el cristianismo como religión pide una consideración moral que no se corresponde con la de los límites de la comunidad política, ¿no? Y entonces, bueno, pues puede dar lugar a comportamientos que no son funcionales, de acuerdo con los que proponen una moral cívica, ¿no? Que no son saludables para una sociedad que de hecho, de facto, es una comunidad política entre otras comunidades políticas, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado, como digo, esta especie de, bueno, pues de pedigrí, si me permiten, ¿no? Liberal democrático, en este caso democrático, ¿no? Pues ya había utilizado el concepto de religión o la idea de religión cívica precisamente como una forma de hacer coincidir la comunidad política con la comunidad de las aspiraciones
morales barra religiosas de una determinada sociedad, ¿no? El wokismo, en realidad, es diametralmente opuesto a una religión cívica, ¿no? Ya lo veremos más adelante, si me da tiempo. En primer lugar, porque el wokismo es precisamente una ruptura absoluta con respecto a la significación o la legitimidad de la propia comunidad política, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que podríamos entender incluso el wokismo como el reverso de la religión cívica, ¿no? Una especie de némesis completamente, bueno, pues inversamente igual a la de la religión cívica, ¿no? Lo que me interesa más para la comparación y para entender un poco el wokismo a través de una pequeña comparación con la historia de las religiones políticas, ¿no? Más que las religiones cívicas que se preocupan por la limitación de la comunidad política, es la comparación del wokismo con las religiones de sustitución del siglo XIX, ¿no? Y antes Montserrat había hecho mención, como no, al nuevo cristianismo de San Simón, que es importantísimo, pero no solo el nuevo cristianismo de San Simón, en mi opinión, más allá todavía que el nuevo cristianismo de San Simón, la religión positiva de Comte, ¿no? Y creo que en bueno, pues en estas religiones de la humanidad, ¿no?, del siglo XIX hay elementos muy interesantes que podemos encontrar un poco en el tsunami moral en el que hemos vivido en los últimos 10, 15, 20 años, ¿no? Pues en primer lugar, una idea clarísima de la educación moral de la humanidad, ¿no? Es decir, las religiones del siglo XIX universalistas, como la religión positiva de Comte o el cristianismo nuevo, ¿no?, de San Simón, son religiones como el wokismo que pretenden la educación moral de la humanidad, ¿no? Si alguien habla con una persona que siga todavía hoy, en 2025, pues manteniendo los postulados fuertes del wokismo, se dará cuenta que su proyecto es un proyecto que en último término puede resumirse con educar moralmente a la humanidad, que es tan bruta que todavía no ha entendido pues, que tenemos que emanciparnos de absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una coincidencia, ¿no?, en este proselitismo y a la relación del proselitismo con respecto a las élites intelectuales y el pueblo, una coincidencia muy interesante, ¿no?, en estas religiones del siglo XIX y el wokismo, ¿no? En segundo lugar, otra coincidencia muy interesante, ¿no?, es que apela a una salvación terrestre, ¿no? Es decir, para Comte, evidentemente, no hay una salvación más allá de la muerte, ¿no? Y la salvación viene en algo así como en una inmortalidad subjetiva de todos los individuos que han poblado la historia a través de la memoria de las generaciones futuras que vendrán, etc., ¿no? Aquí también el wokismo, obviamente, a veces contempla sus propias ideas y sus propios juegos políticos, casi desde la óptica de fenómenos luminosos, ¿no? Pero además tiene una cierta consideración de salvación terrestre, ¿no? Tiene una idea de que en cuanto la humanidad deja de ser una bruta, ¿no?, y deja de ser tan paleta para no abrazar pues todos los postulados del wokismo, cuando la humanidad, digo, por fin se convierta al wokismo, pues aquí paz y después gloria, ¿no? Parece que ya no habrá conflictos en el mundo y que todos seremos tan empáticos que no habrá prácticamente conflictos humanos, ¿no? Otra cuestión que es bastante similar en estas religiones del siglo XIX y el wokismo, ¿no?, es que en ambas las máximas que se predican como las máximas evidentes morales son en el fondo una sombra de las máximas del Evangelio, ¿no? Puede ser una sombra más o menos pues supuestamente torticera, ¿no?, una utilización torticera, una desviación patológica, pero me parece que en el orden axiológico hay por lo menos una inspiración de lo que se consideraban pues, virtudes evangélicas o máximas evangélicas, ¿no? Otro elemento en común, por lo menos en un principio, ¿no?, entre estas religiones de sustitución del siglo XIX y el wokismo, es que se pretende una sociedad civil mundial cuyo orden sea guardado de una forma ética o moral y no política, ¿no? O
Es decir, la aspiración última es que la humanidad reconciliada pueda gobernarse a través de sus propios impulsos morales y no de los ordenamientos jurídicos, etc. Mi tesis, sin embargo, es que el wokismo es peor que estas religiones del siglo XIX, ¿no? Y que estas religiones del siglo XIX, dentro de toda su locura y de todo lo que las ha hecho envejecer tan mal y que hoy día parezcan las ridículas, ¿no? Pues dentro de todo tenían elementos positivos si lo comparamos con el wokismo, ¿no? En primer lugar, la religión positiva de Comte, tanto en la religión positiva de Comte como en el cristianismo de Saint-Simon, nuevo cristianismo de Saint-Simon, ¿no? Se reconoce que toda sociedad necesita de una religión. Ahora bien, el problema es que como ellos no creen en, pues, perdóname mi tosquedad, ¿no? En la metafísica cristiana, pues necesitan una religión que sea compatible con la verosimilitud epistemológica de los tiempos de la nueva ciencia, etc. Pero religión hace falta. Entonces, estas religiones de sustitución del siglo XIX son perfectamente conscientes de que toda sociedad necesita una religión. Esto no lo entiende la gente woke, no se cree que ellos estén cumpliendo una función religiosa, por así decirlo. Entonces, en este sentido, insisto, las religiones de sustitución del siglo XIX son profundamente autoconscientes. Saben que están organizando una religión y saben que la religión es necesaria. Hoy la gente woke no sabe ni sospecha que está organizando una religión y no cree ni mucho menos que una religión sea necesaria, ¿no? Otro punto de importante diferencia, que en mi opinión hace todavía peor el wokismo, por ejemplo, la religión positiva de Comte, ¿no? Es que, por ejemplo, en Comte la idea de humanidad es la idea de unión entre los muertos, los vivos y los que están por venir. Es decir, que hay una unión del pasado, del presente y del futuro. Y que el pasado busca ser absolutamente asumido y comprendido dentro de la unidad de la humanidad. Y precisamente por eso, si ustedes van al calendario positivista, pues Comte celebra muchísimo pues, a Isabel la Católica, a San Juan de la Cruz, a los jesuitas. Es decir, en la religión positiva no se reniega de la historia de la humanidad. Se considera que es una parte fundamental de la historia de la conciencia humana de la cual somos herederos, ¿no? El wokismo es todo lo contrario a esto. El wokismo lo que produce es una cesura absoluta entre quien lo mantiene y la historia de sus antepasados. Porque la persona woke es alguien que es incapaz de comprender por qué la historia ha sido tan violenta, cazurra, paleta, tribal, etc. Es alguien que no puede ni siquiera imaginarlo, ¿no? Entonces, de nuevo, gran diferencia entre estas religiones de sustitución y el wokismo. Uno de los autores que más me interesa para, a lo mejor, pues, analizar este fenómeno, ¿no? Del wokismo, que yo caracterizaría en realidad no como algo nuevo, sino como la síntesis de corrientes que venían ya pues cociéndose, ¿no? A fuego lento desde hace 50 años, ¿no? Es decir, en realidad el wokismo no es una tesis nueva, es la fusión en una especie de síntesis más o menos solidificada, ¿no? De poscolonialismo, posmodernismo, un cierto tipo de feminismo, etc. En realidad no hay ningún elemento nuevo a lo que ya venían diciendo estas teorías, ¿no? Lo que se produce es una nueva síntesis con un dogma mucho mejor formado y que en mi opinión les acerca mucho más a lo que es una religión política, ¿no? No sé cuánto, creo que me queda poco tiempo ya. 5 minutillos, bueno, venga. Pues voy a cortar todo lo que pueda, a ver si me da tiempo a decir lo imprescindible. Me interesa mucho la obra de un autor con el que, bueno, pues como había dicho antes el profesor Valderrama, he tenido la grandísima suerte, ¿no? De trabajar al menos unos meses, ¿no? Que es Pierre Manent. Pierre Manent, en mi opinión, el filósofo político vivo más interesante que hay ahora mismo, ¿no? Y Pierre Manent está muy interesado también no exactamente por el wokismo, sino por las tendencias que en último término han llevado a producir el wokismo, ¿no? Y que él llama la religión de la humanidad. La religión de la humanidad, ¿no?
¿En qué consiste esta religión de la humanidad para Pierre Manon? Pues para Pierre Manon, la religión de la humanidad consiste en la visión moral de que solamente hay dos instancias legítimas en el mundo, ¿no? Una es el individuo y sus voluntades, apetitos, preferencias, etc. Y la otra, en el otro extremo, es la humanidad en su conjunto. Y todas las mediaciones existentes entre el individuo y la humanidad en su conjunto son ilegítimas en sí mismas. Entonces, bueno, Pierre Manon insiste en que esta es una cosmovisión en la que vivimos completamente insertos desde hace unas cuantas décadas. Es una cosmovisión que ha llegado a su completa, bueno, pues, versión última, premium, ¿no?, del wokismo de los últimos 10 años, pero que ya estaba antes y que Pierre Manon lleva hablando de ella desde los años 90, ¿no? Esta religión de la humanidad, insisto, es la idea de que las intermediaciones entre el individuo y el conjunto de la humanidad no son legítimas. Y toda la legitimidad solamente puede recaer o en el individuo o en la visión de toda la humanidad, ¿no? Manon considera que esta visión es principalmente heredera de la filosofía del siglo XVIII, porque la filosofía del siglo XVIII fue la primera para él que emancipó completamente la idea de humanidad de las asociaciones particulares que hacen a los hombres, ¿no? Y que, por ejemplo, pues el siglo XVIII pensó esta idea de la humanidad más allá de las asociaciones, aunque fuesen universales, como pues un imperio o la iglesia, ¿no? Pensó que esta idea de la humanidad tendría preeminencia sobre cualquier otra asociación particular, ¿no? Pierre Manon considera que esta es la idea filosófica que inspira estas nuevas morales del siglo XX, pero el problema del siglo XX es que no solamente se adhiere a esta idea filosófica engendrada en el siglo XVIII, sino que se adhiere a esta idea filosófica del siglo XVIII con una nueva pasión propiamente religiosa, con un nuevo fervor propiamente religioso, ¿no? Entonces tenemos esta idea del siglo XVIII de que la humanidad es un concepto universal que debe prevalecer siempre sobre las asociaciones particulares, pero asumido con un nuevo fervor completamente violento, incluso, bueno, pues agresivo políticamente, ¿no?, en el entorno en el que estamos ahora mismo, ¿no? Lo interesante, en cualquier caso, es que para Manon esta nueva religión de la humanidad hace olvidar la naturaleza social y política de los hombres. Y por eso Manon considera que esta religión de la humanidad, aunque formalmente pudiera parecerse a algunas ideas del cristianismo, es contraria al cristianismo y particularmente muy contraria al catolicismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta religión de la humanidad desprecia y obvia completamente la naturaleza social y política del hombre, que está afirmada, pues obviamente, en Aristóteles, Santo Tomás, etc., ¿no? Y considera que la humanidad, al contrario, no llegamos a ser hombres a través, con la mediación de nuestras asociaciones particulares, por muy universales que sean, sino que llegamos a ser hombres por una relación completamente no física, abstracta y completamente imaginativa, ¿no?, que es la de la humanidad. Entonces, Pierre Manon dice, si esta gente no quiere ver lo que está ante los ojos de todo el mundo, que es el fraccionamiento de la humanidad, pero sí que ve lo que no está a los ojos de nadie, que es la unidad última de la humanidad en su futuro moral y político, ¿no?, entonces estamos obligados a llamarlo una religión. Porque es una visión del mundo que se niega a ver la evidencia y que se empeña en ver algo que es difícil de ver. Entonces, bueno, Pierre Manon dice, esto es una religión, y él la llama por este motivo la religión de la humanidad, ¿no? Para terminar, bueno, pues querría abundar un poco en la idea de que el wokismo como religión de sustitución, ¿no?, me parece todavía más negativo de lo que podría ser la religión positiva o del cristianismo nuevo de San Simón o las religiones del siglo XIX, de sustitución del siglo XIX, ¿no?
En primer lugar, porque no es una religión como la religión positiva o el nuevo cristianismo San Simón, que busca restaurar unos vínculos orgánicos en unas sociedades industriales que son anónimas, frías, en las que es difícil sentir el calor humano en las ciudades industriales, etc., ¿no? El wokismo no busca recuperar este vínculo orgánico perdido como buscan las religiones de sustitución del siglo XIX. Al contrario, en mi opinión, el wokismo se empeña en acabar con todos los restos de vínculos orgánicos que había. Y quiere restablecer todos esos vínculos orgánicos con vínculos mecánicos, ¿no? Hasta las parejas ya van a ser pues contractuales, etc. O sea, hay una especie de voluntad de revertir todas las asociaciones que tenemos asimiladas para reconstruirlas bajo un nuevo modelo, podríamos llamar jurídico, moral jurídico, ¿no? Entonces, de nuevo, pues Comte o San Simón estarían muy equivocados, por supuesto, pero buscaban restablecer pues las virtudes orgánicas que tiene tener una religión o una sociedad, ¿no? Mientras que el wokismo no tiene ningún elemento positivo por este lado, ¿no? Por otro lado, ayer Diego Garrocho, en su excelente ponencia, ¿no?, decía que vivimos en un tiempo muy polarizado, ¿no?, y que esa polarización significaba que la gente tiene creencias, ¿no?, porque la gente sin creencias no podría vivir en un mundo polarizado, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que tiene razón en cierto aspecto, ¿no? Y que una de las razones por las cuales estamos tan polarizados es porque la gente tiene una relación bastante íntima con sus propias creencias y se juega su propia identidad en sus propias creencias, ¿no? Sin embargo, Garrocho daba un corolario, ¿no?, a esta afirmación para decir que, bueno, que en el fondo pues los humanos no somos individualistas o no somos tan individualistas como creeríamos porque tenemos creencias fuertes, ¿no? Yo estoy completamente en desacuerdo con eso, ¿no? Yo creo que las creencias fuertes, incluso la unión en causas sociales, es perfectamente compatible con un individualismo feroz, ¿no? Porque uno se junta con nosotros como un colectivo de agraviados, ¿no? Pero no para construir un vínculo social con esos mismos agraviados, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece interesante que el wokismo, que supuestamente tiene una aspiración profundamente universal como religión política, ¿no?, en la práctica lo que produce es una polarización y una división en el interior de las propias sociedades, no haciéndolo, por supuesto, coincidir con los límites de la comunidad política, sino al contrario, introduciendo una división radical dentro de los núcleos más íntimos de la sociabilidad humana, ¿no? Y en este sentido, insisto, no quiere reforzar estos elementos fundamentales de la sociabilidad humana, sino que quiere dinamitarlos, ¿no?, para volver a construirlos de nuevo. Acabo con la idea, ¿no?, de que en el fondo pues una doctrina o una religión política o una religión secular, como queramos llamarlo, que se pretendía a sí misma la cúspide o podemos decir la culminación de la autoconsciencia humana, ¿no? Pues ser woke es estar awakened, ¿no?, es estar despierto, es tener presente todo lo que ocurre, todos los sufrimientos de la humanidad, que nada nos sea indiferente, ¿no?, con una religión política que precisamente se hace en nombre de la autoconsciencia, ha producido un tsunami absoluto de inconsciencia en la gente que mantenía estas ideas, ¿no?, y de profunda inconsciencia política y de profunda inconsciencia moral sobre qué es lo que en realidad ordena el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que con esto podemos discutir entonces con el público lo que sea preciso. Muchísimas gracias, profesor Graiño. Lamentablemente tenemos el tiempo muy tasado, le hemos comido un poco de tiempo al profesor Pego, pero hemos empezado también un poco más tarde. Quizá, si nos permite la dirección competente, podríamos tomarnos una pregunta a la que poder responder. No me atrevo yo aquí a ser quien decida, pero tenemos aquí una. Y también Alfonso de Suez. Claro, son religiones de sustitución, se ha dicho,
etcétera. Entonces, ¿cuál es desde la sustituida, desde la religión, porque todo esto en el fondo es contra el cristianismo, al margen del cristianismo y sustitución del cristianismo? Entonces, mi pregunta es, vuestra opinión, que quiera contestar, ¿ha habido la suficiente respuesta desde el cristianismo a estas religiones de sustitución? Por ejemplo, desde el Vaticano II, hemos oído hablar todos del ecumenismo, pues con otras religiones, pero aquí con estas, ¿ha habido ecumenismo? ¿Ha habido algún tipo de relación? ¿Cuál ha sido la respuesta? Si alguien quiere contestar, porque a mí me parece importante saber cuál ha sido la actitud de la jerarquía, de los católicos, la conciencia que se ha tomado de todo esto, porque si no hay eso sí lo sabemos, pero todos estos fenómenos más recientes. Un segundo, mi respuesta es sintética. A la primera pregunta no, y a la segunda aceleración. Aceleración. O sea, no es que, en mi opinión modesta y humilde, no es que no se haya planteado batallas, sino que a veces uno piensa que se promueve o se acelera ese proceso. O sea, desde mi punto de vista, o sea, lo primero que me he dado cuenta al escuchar a todos es que son sustituciones que se dan simultáneamente. O sea, que hay religiones políticas porque el comunismo está ahí. O sea, no es que, o sea, que esto del wokismo está ahí, que la ciencia toma su papel, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, la cuestión aquí es cuando decimos respuesta, ¿de quién respuesta? Porque claro, si esperamos que la Iglesia dé una respuesta, la Iglesia siempre llegará tarde como institución, porque no puede hacerlo de otra manera, porque la seguridad con la que tiene que hablar, no sé qué. Porque, a ver, ahora, por ejemplo, cuando leemos las encíclicas de la época de la Revolución Francesa, las encíclicas que escribió, pues no estaríamos de acuerdo con ellas. Igual algunos sí, yo no. Entonces, yo creo que la Iglesia no tiene que dar respuesta de nada. Eso es lo que yo pienso. Tampoco acelerar, tampoco quedarse cooptada con esas. Me parece que lo que tiene que hacer, en ciertos sentidos, es resistir, ¿vale? O sea, que no vamos a ver, que la Iglesia de pronto promueva los objetivos 2030 con la agenda que llevan detrás, me parece como curioso, ¿no? En ese sentido, mejor que no de ninguna, quiero decir, porque es una institución y tiene que estar a bien con toda la institucionalidad posible. Pero es lo que, o sea, pero luego estamos nosotros. Cada uno de nosotros puede dar una respuesta y además plural. Porque es que las respuestas tienen que ser plurales y originales. Porque en ese sentido creo que la responsabilidad es compartida. Si soy yo, eres tú, que publicas, que discutes con un discurso determinado, que publicas un libro y que intentas que con tus narrativas se generen nuevas narrativas que puedan desbancar en algún momento a esas que se hacen vigentes. Esa es mi respuesta. Tiene que ser la última, muy concreta y la respuesta también igualmente. Bueno, muchas gracias a los tres por la formidable ponencia. Mi pregunta muy sencilla, muy breve. ¿No es este intento de hacer de la política una religión algo más propio? Han hablado del siglo XIX, siglo XX, Saint-Simon, Comte, Inchai, pero en los tiempos que estamos viviendo ahora no es precisamente lo contrario, no está dando una desacreditación de lo político, de la política, el nivel intelectual y moral de nuestros políticos deja mucho que desear, no se da una supremacía de lo económico frente a lo político. El hombre más poderoso en estos momentos del mundo, el presidente, es un hombre de negocios, o sea, el hombre que preside Estados Unidos. No se está produciendo es una superioridad de la economía por encima de lo político y por lo tanto es la economía. Montserrat ha hablado de la ciencia y la tecnología como las nuevas religiones, ¿no? ¿No se está dando esa sustitución también? Digamos, esa es la pregunta. Gracias. Sí, o sea, hay una alianza claramente entre la tecnología, la industria y el dinero. El dinero, o sea, digamos que efectivamente en ese sentido es la idolatría, ¿no? Que tanto como el becerrillo de oro, ahí está, ¿no? Es lo que pienso y me parece que sí, pero bueno, no es el dinero en qué términos, ¿no? Yo porque si fuera el dinero, a ver, si el dinero se ganara de otra manera, a mí no me importaría, no sé, el problema es cómo se gana el dinero, ¿no entiendes? O sea, que la economía sí, pero la economía enfocada ¿a qué? Esa es la cuestión.
sea, el hacer economía, el ganar dinero, ¿me entiendes, verdad? O sea, que si fuera para, no sé cómo explicarlo, para descubrir nuevos minerales y nuevas formas de tal, pues muy bien, pero claro, el problema es si la propia economía se hace sobre cuestiones que en sí mismas eran sagradas. Esa es la Sí, la cuestión. economía entiendo como supremacía del beneficio del dinero, esa Sí. es la economía a la que me referís. Sí, 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 ese es el fetichismo del beneficio, pero bueno, tampoco soy anticapitalista, es que eso habría que matizarlo mucho. Muy bien, pues hasta aquí podemos llegar. Muchísimas gracias a vosotros de nuevo por su intervención.